Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra séptima porción del libro de Números, Balac. Estamos en el capítulo 23 a partir del versículo 39 en nuestra sexta lectura. Bilam ha llegado con Balac y dice: y fue Bilam con Balac y llegaron a Kiriat Hutzot. Significa la ciudad de las plazas, es decir, se trata de la urbe principal de la zona, el centro de comercio de la región. Balac lo lleva ahí para que vea todo lo que tiene, niños, mujeres, cómo comercian, cómo se llevan, todo, para que, pues, Bilam se sienta un poco mal y diga, pues sí voy a maldecir al pueblo, porque pobrecitos, miren qué bien se llevan, qué bien trabajan, todo el bien que hacen. Por ahí lo llevó a pasear entonces, dice: y degolló Balac ganado vacuno y ganado ovino, y envió para Bilam y para los ministros que estaban con él. Y fue en la mañana y tomó Balac a Bilam y lo hizo subir a las alturas de Baal, el monte donde adoraban a su idolatría. Dice, y vio desde allá al extremo del pueblo. Al extremo o a un poco de pueblo. Recuerde que el campamento era enorme, acampaban de tres tribus, en tres tribus así. Dice, nada más alcanzaba a ver un poco del pueblo. Aparentemente necesitaba ver pues más para poder maldecir, pero bueno, veía esta parte del pueblo. Dice entonces, capítulo 23, verso 1. Y dijo Bilam a Balac: construye para mí acá 7 altares y prepara para mí acá 7 novillos y 7 carneros. Hay muchos secretos profundos que pocos han logrado descifrar sobre el número 7. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris. Lo hemos hablado en otros puntos. Aquí vemos que Bilam lo que trata es como de hacer un soborno para nuestro Dios. Quizá vea que yo sacrifiqué muchos animales, 7 y 7, y entonces va a permitir que maldiga al pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante qué pasa. Dice el verso 2. E hizo Balac conforme le dijo Bilam, y elevó Balac y Bilam un novillo y un carnero en el altar. Y dijo Bilam a Balac: párate junto a tu ofrenda y yo iré. Quizás se encuentre la palabra de Dios a mi encuentro, y la palabra que me muestre, y comentaré a ti. Quizá, dice Bilam, porque por el relato que tuvimos anteriormente, recuerde, nuestro Dios solamente hablaba con Bilam por la noche, en sueños nocturnos, pero entonces aquí es pleno día, no le ha hablado Dios a Bilam de día, por lo tanto pone sus ofrendas, 7 y 7, y quizá a ver si se me aparece Dios. Dice entonces, y se fue solitario. Y se le encontró la palabra del Todopoderoso a Bilam. Se le encontró no por mérito de Bilam y sus holocaustos, lo que haya puesto, no, para nada, más bien por amor a sus hijos, porque esto va a traer gran bendición para el pueblo de Israel. Dice, y dijo a él: a los 7 altares he acomodado e hice subir un novillo y un carnero en el altar, como un niño chiquito cuando lo descubren, cuando lo van a regañar. No, ya puse los altares, ya puse los novillos, ya hice las ofrendas. Pero nuestro Dios algo que nos enseña es que Él no se agrada en realidad de los holocaustos, más bien se agrada de que quien hace los holocaustos le obedezca y se comporte de acuerdo a su voluntad. Dice el verso 5, y puso Dios palabra en boca de Bilam y dijo: regresa a Balac y así hablarás. Y regresó hacia él, y he aquí estaba parado junto a su ofrenda, él y todos los ministros de Moab. Y alzó su palabra y dijo: desde Aram me condujo Balac, rey de Moab, desde los montes de oriente. Ve, maldice para mí a Jacob e impeca a Israel. ¿Qué maldeciré si no lo maldijo el Todopoderoso? ¿Y qué imprecaré si no lo imprecó Dios? ¿Qué efecto puede tener una maldición? Está diciendo Balaam: si este hace mal y merece algo malo, lo que yo diga va a venir sobre él el mal. Si este se porta bien y no merece lo malo, lo que yo diga no le va a afectar en nada. Es decir, mire, la mayoría de las ocasiones la gente se comporta de una manera mala, lo que acarrea sentencias sobre la persona. Pero hemos visto que Dios hace uso de sus atributos de misericordia, longánime, tolerante, carga el pecado, lo cual
crea sobre la persona, digamos, una especie de amparo, de escudo protector, que no hace que venga la sentencia inmediato sobre la persona que ha pecado. Ahora, por el contrario, si en un momento de furia divina, pues se anularía ese amparo y entonces vienen sobre la persona todas las sentencias que estaban detenidas, digámoslo así. Entonces aprendemos que para aquel que obra bien, que no tiene pecado, que es justo, cualquier cosa que le digan no va a venir nada sobre él porque nuestro Dios lo protege. Es lo que dice Bilam. ¿De qué me va a servir decirles algo? Si están protegidos, tienen ese amparo. Dice el verso 9. Pues desde la cima de peñas he de mirarlo, y desde colinas he de contemplarlo. He aquí es un pueblo que aislado ha de morar, y entre los pueblos no se ha de considerar. Aislado porque hemos visto que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no se mezcla con otras naciones. Mientras que el mundo puede hacer y deshacer, es el mundo, no hay problema. Para el judío le fue dado la ley de únicamente casarse con judíos. Algo semejante es lo que se habla o se trata dentro de la iglesia. El buscar una pareja o el formar una familia dentro de las cosas de Dios, que comparta tus ideologías, tu misma ética, tu misma moral, tu misma alimentación, tu misma manera de hablar y de vestir, que se mantenga, no que se mezcle con todo lo demás, con todo el montón, no, en solitario ha de morar. Dice, verso 10, ¿quién ha contado el polvo de Jacob y el número de un cuarto de Israel? ¿Quién lo ha contado? Veíamos, mire, desde el principio con Abraham, el pueblo de Israel fue bendecido con crecimiento demográfico. Cuando veíamos los censos, se contaban de 20 años en adelante. Ciertamente a los chiquitos, a los niños, ¿quién los va a contar? Si les fue prometido que iban a ser como el polvo de la tierra. ¿Quién puede contar el polvo? Únicamente nuestro Dios. Ahora, otra interpretación puede ser, el pueblo de Israel tiene innumerables leyes referentes al polvo, a la tierra. Por ejemplo, no pondrás a arar a un buey con un burro. No vas a sembrar injertos en tu campo. Y demás leyes que ya vimos en Levítico. Solamente el pueblo de Dios puede tomar algo tan bajo, tan pequeño, tan sencillo como es el polvo y elevarlo a lo más sublime, lo más espiritual por medio del cumplimiento de las leyes. Dice más el verso, muera mi alma la muerte de los rectos y que sea mi final como el suyo. Algo curioso que está diciendo aquí Bilam, muera mi alma la muerte de los rectos, cuando en realidad no hay que morir como un recto o como un justo, hay que vivir como un justo, hay que vivir cumpliendo la voluntad de Dios y su palabra, cambiando, mejorando nuestra personalidad, siendo mejores seres humanos por medio de la palabra de Dios. Dice, y dijo Balac a Bilam, ¿qué has hecho a mí? Para maldecir a mis enemigos te tomé, y he aquí los has bendecido, bendición. Y respondió y dijo, ¿acaso no aquello que ponga Dios en mi boca, esto cuidaré de hablar? Le está reclamando Balac, ¿por qué los bendices? No te traje para eso. Pero Bilam le aclara, desde un principio se lo dijo, únicamente lo que Dios me autorice decir es lo único que voy a poder hacer. Dice el verso 13, y dijo a él Balac, ven por favor conmigo a un lugar otro, del cual lo veas desde allá, solamente su extremo verás y todo no has de ver, y maldícelo para mí desde allá. ¿A qué lugar? Aparentemente Balac sabe los lugares donde debe llevarlo para maldecir al pueblo. Dice, para que lo veas desde otro punto, desde otro ángulo, porque no sea que aquí donde lo estás viendo hay puro justo que por sus méritos Dios los protege. Vamos a ver por otro lado, a ver si desde acá quizá haya alguno que no se esté portando tan bien y entonces ahí puedas maldecir. Quizá desde aquí puedas. Lo va a llevar a un lugar interesante donde va a ocurrir pues algo muy triste para el pueblo de Israel. Entonces, tal vez llevándolo a ese lugar, que va a ser de tristeza, de dolor,
para el pueblo de Israel, quizá desde ahí puedas maldecir al pueblo. Dice entonces, verso 14, y lo llevó al campo de vigías. De vigías es un lugar alto donde precisamente se apostaban los vigías para cuidar si venían ejércitos extranjeros, hacia la cima de la cúspide. La cima de la cúspide, o en nuestra versión dice la cima del Pisga. Pisga es cúspide en hebreo. En este monte Pisga va a ser donde muera más adelante Moisés. Dice entonces, y construyó 7 altares e hizo elevar un novillo y un carnero en el altar. Nuevamente 7 altares. Y dijo a Balac, párate acá junto a tu ofrenda, y yo seré acaecido acá. Y acaeció Dios a Bilam, y puso una cosa en su boca, y le dijo, regresa hacia Balac, así hablarás. ¿Puso una cosa? ¿Qué cosa puso en la boca de Bilam? Aparentemente Bilam ya no quería regresar con Balac, porque ¿para qué regreso si no lo puedo maldecir? Al contrario, voy a hacer enojar más al rey. ¿Para qué quiero un rey enojado? Por lo tanto, puso una cosa como las riendas que se le ponen a los animalitos para llevarlos hasta el lugar donde deben ir, donde uno quiere que vayan. Algo semejante hizo nuestro Dios con Bilam y lo lleva con Balac nuevamente. Dice, verso 17, y volvió hacia él, y he aquí que él, Balac, estaba parado al lado de su ofrenda, y ministros de Moab con él. Y dijo a él Balac, ¿qué habló Dios? Como burlándose de una manera cínica. A ver, ¿qué dijo Dios? ¿Qué vas a decir ahora? Verso 18, y alzó su parábola y dijo, levántate Balac y escucha, oye hasta mí, hijo de Zippor. ¿Te estás burlando de lo que voy a decir? No mereces escuchar la palabra de Dios. Tienes que pararte, tienes que mostrar respeto ante la palabra de Dios. Levántate, le dice. Párate firme porque lo que viene no te va a gustar. Dice, no es un hombre el Todopoderoso y mintiere, o un ser humano y se arrepintiere. ¿Acaso él dijo y no lo realizará? ¿Y habló y no lo cumplirá? Le está diciendo Bilam, Dios le prometió a Abraham sus estatutos a Isaac, un pacto perpetuo a Israel. Le prometió la tierra de Canaán. Te guste o no te guste, Dios va a cumplirlo. Porque Él promete y Él cumple. No se va a arrepentir de lo que ha decretado. He aquí, bendecir he tomado y bendeciré y no he de retractarla. Es decir, si la bendición está, no se puede quitar. No ha observado iniquidad en Jacob y no ha visto perversidad en Israel. Es decir, no hay un motivo. Nosotros sabemos que el cuidado, la protección de Dios está condicionado al comportamiento del pueblo de Israel. Si Israel va por los caminos de Dios, está protegido por Dios. Si se empieza a desviar, pues entonces puede venir un castigo. Pero ¿qué crees, Balac? Dios está viendo que el pueblo de Israel se comporta, se está portando bien. No puedo maldecirlo si se está comportando, si Dios lo está protegiendo. Dice, Dios, su Dios todopoderoso está con él y la amistad del rey en él. ¿Qué significa? Entendemos que Dios esté con él. Está el tabernáculo. Dios prometió que habitaría en medio de ellos, pero ¿y la amistad del rey en él? ¿Sabe a qué se refiere? A la palabra de Dios, al cumplimiento de las leyes de nuestro Dios. Cuando el pueblo está cumpliendo las leyes, como si se tratase de hacerle a un amigo, de convivir con un amigo, con este gozo, con este júbilo, no se le hace pesado, no se le hace gravoso, tiene toda la protección de nuestro Dios. Le dice Bilam, no puedo, por donde le busque, no puedo maldecir a este pueblo. El Todopoderoso que lo saca de Egipto, cual fuerzas de antílope de él, pues no hay adivinación en Jacob y no hay hechicería en Israel, como en este momento le será dicho a Jacob y a Israel, ¿qué es lo que realizó el Todopoderoso? Es decir, este pueblo no se basa en las supersticiones, en las adivinaciones, en cosas extrañas que se basa el resto del mundo. Este pueblo confía en lo que hace Dios por ellos. Si está confiado en Dios, si no se desvía por otros lados, no hay poder
sobre la tierra que los pueda dañar. He aquí es un pueblo que como una leona se ha de levantar y como un león se enaltecerá. No se acostará hasta que coma la presa y la sangre de cadáveres beba. El ímpetu que trae el pueblo de Israel, como un león, con esa fuerza, con esa agresividad, va a conquistar toda la tierra de Canaán, te parezca o no te parezca, va a arrasar con sus enemigos, porque él está presto. Con esa misma fuerza, con esa misma devoción, cumple con la palabra de Dios. Termina Balaam sus bendiciones y dice Balac, verso 25, y dijo Balac a Bilam, también maldecir no has de maldecir, tampoco bendecir no has de bendecir. Si no los vas a maldecir, no los bendigas tampoco. Verso 26, y respondió Bilam y dijo a Balac, ¿acaso no hablé hacia ti diciendo, lo que hable Dios, eso haré? Nuevamente le trata de explicar al rey Balac, te dije desde un principio, no puedo maldecir a este pueblo, únicamente lo que Dios me encomiende es lo que voy a decir. Y hasta aquí concluimos con nuestra sexta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.